En las profundidades de la noche, donde las sombras se retuercen y el silencio es interrumpido solo por el susurro del viento, nos adentramos en el mundo de las iglesias abandonadas. Las iglesias, lugares de devoción y adoración, han sido testigos de fe inquebrantable y tragedias inenarrables. Pero cuando el eco de los rezos se desvanece y las puertas se cierran para siempre, estas construcciones sagradas pueden convertirse en escenarios de pesadillas, donde lo divino se entrelaza con lo profano. Prepárense para un viaje a través de la penumbra, donde la luz de las velas lucha contra la oscuridad y los espíritus atormentados acechan en cada esquina. Pero tengan cuidado, queridos espectadores, porque en estas iglesias abandonadas, la línea entre lo santo y lo maldito se difumina, y el susurro de los fantasmas puede helar el alma. La iglesia de las almas perdidas. En el corazón del pueblo de Blackwood, rodeada por un espeso bosque de árboles retorcidos y cubierta de musgo, se alzaba la iglesia de piedra conocida como la Iglesia de las Almas Perdidas. Abandonada durante generaciones, sus puertas de madera crujían con el eco del pasado, y sus vitrales rotos permitían que la luz de la luna se filtrara en su interior, creando una atmósfera siniestra y sombría. La leyenda de la iglesia hablaba de una maldición que había caído sobre ella hace mucho tiempo, cuando un oscuro culto adoraba a seres más allá de la comprensión humana en su interior. Se decía que aquellos que se aventuraban en sus sombras nunca volvían a ser los mismos. Una noche, un hombre llamado Ion, buscando refugio de una tormenta que rugía en el horizonte, se encontró frente a las ominosas puertas de la iglesia de las almas perdidas. Sus ropas empapadas y sus pasos cansados lo llevaron al umbral de la iglesia, donde un escalofrío recorrió su espina dorsal al traspasar la entrada. El interior estaba oscuro y húmedo, el aire espeso de siglos de abandono. Las bancas de madera estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el suelo crujía bajo los pasos de Ion. A pesar de la incertidumbre que sentía, algo lo impulsaba a explorar más a fondo. A medida que avanzaba por el pasillo central, el sonido de sus pasos resonaba ominosamente en la iglesia vacía. La luz de la luna filtrándose a través de los vitrales rotos teñía el lugar de un azul fantasmal, y las sombras parecían cobrar vida, retorciéndose y agitándose a su alrededor. Ion notó una puerta en el lado izquierdo del altar. Se abría con dificultad, como si no hubiera sido tocada en años. Al cruzar el umbral, se encontró en una pequeña cripta iluminada por velas que parpadeaban en el aire viciado. En el centro de la cripta, un sarcófago de piedra descansaba en un pedestal elevado. El sarcófago estaba adornado con extraños símbolos y extrañas inscripciones en una lengua que Ion no podía comprender, aunque una voz interna le advertía que se alejara. La curiosidad lo impulsó a acercarse. Al tocar la fría piedra, una sensación helada se apoderó de su mano y comenzó a trepar por su brazo. Un susurro inaudible se apoderó de su mente, palabras que resonaban en lo más profundo de su ser. «Ofrece tu alma», susurraba la voz, «y encontrarás la verdad». Las velas parpadeaban con más fuerza, y las sombras en la cripta parecían moverse y tomar forma. Ion, atormentado por la voz y sintiendo que había cruzado un límite irreparable, se retiró del sarcófago con una sensación de terror creciente. Pero la puerta de la cripta se cerró de golpe detrás de él, atrapándolo en la oscuridad. Las velas parpadeaban más rápido, y las sombras danzaban frenéticamente. La temperatura en la cripta comenzó a descender bruscamente, y el aliento de Ion se convertía en nubes de vapor en el aire gélido. La voz se hizo más insistente, más aterradora. «Ofrece tu alma, ofrécela ahora», le ordenaba. Ion, desesperado por escapar de la cripta maldita, se arrojó contra la puerta, pero ésta seguía inamovible. Las sombras se ciñeron a su alrededor, tomando formas retorcidas y horribles. Los susurros se intensificaron hasta convertirse en un aullido ensordecedor en su mente. Finalmente, en un acto de desesperación, Ion balbuceó un juramento, una oferta a lo desconocido. En ese momento, las velas se extinguieron, y las sombras se disiparon en la nada. La temperatura volvió a la normalidad, y la puerta de la cripta se abrió lentamente. Ion salió de la iglesia de las almas perdidas, temblando y empapado en sudor.
La tormenta había pasado, y la luna brillaba en el cielo. Prometió a sí mismo nunca volver a hablar de lo que había visto y sentido en la cripta maldita. Desde aquel día, Jon nunca volvió a ser el mismo. Los lugareños notaron un cambio en su comportamiento, una sombra que lo perseguía. La iglesia de las almas perdidas continuó en su abandono, una tumba de secretos oscuros y misterios inexplicables, esperando a que otros valientes o insensatos se aventuraran en su interior, sin saber que el precio de la verdad podría ser la pérdida de su alma. El santuario. La noche era fría y oscura, y el viento soplaba con fuerza. Marcos y Laura habían decidido explorar la vieja iglesia que se encontraba a las afueras del pueblo, siguiendo el rumor de que estaba encantada. Llevaban linternas, cámaras y un grabador de sonidos, dispuestos a captar cualquier evidencia de actividad paranormal. Entraron por una puerta lateral que estaba entreabierta, y se encontraron con un pasillo lleno de polvo y telarañas. A su izquierda había una escalera que conducía al campanario, y a su derecha una puerta que daba a la nave principal. Decidieron ir primero al campanario, pensando que quizás allí podrían ver algo desde lo alto. Subieron con cuidado los peldaños de madera, que crujían bajo sus pies. Al llegar arriba, vieron una gran campana de metal, cubierta de óxido y suciedad. Marcos se acercó a ella y le dio un golpe con la mano, esperando oír algún sonido. Pero lo único que escuchó fue un silencio sepulcral. «Qué raro», dijo Marcos. «Esta campana debería sonar, aunque fuera un poco». «Tal vez esté maldita», bromeó Laura. «O tal vez haya algún fantasma que la silencie». Marcos se rió y le hizo una foto a la campana con su cámara. Luego se asomó por una ventana que había junto a ella, y vio el cementerio que rodeaba la iglesia. Había decenas de tumbas antiguas, algunas con cruces y otras con lápidas. Marcos sintió un escalofrío al pensar en los muertos que descansaban allí. «Vamos a bajar», dijo Laura. «Quiero ver la nave principal». «Vale», dijo Marcos. «A lo mejor allí hay más cosas interesantes». Bajaron la escalera y se dirigieron a la puerta que daba a la nave principal. La abrieron con cuidado y entraron en el gran espacio vacío. Lo primero que les llamó la atención fue el altar mayor, donde había un crucifijo de madera con la figura de Cristo clavada en él. La imagen era tétrica y siniestra, pues el rostro de Cristo estaba desfigurado por el tiempo y los insectos. «¡Qué horror!», dijo Laura. «Parece que le han arrancado los ojos». «Y la boca», añadió Marcos. «Y las manos». «Será obra de algún vándalo», dijo Laura. «O de algún satanista». Marcos le hizo una foto al crucifijo y luego miró alrededor. Vio que había varios bancos de madera, algunos rotos y otros volcados. También había varios cuadros colgados en las paredes, pero estaban tan deteriorados que apenas se podían distinguir las imágenes. Marcos reconoció algunos como escenas bíblicas, como la Anunciación o la Última Cena. «Esta iglesia debe ser muy antigua», dijo Marcos. «Seguro que tiene mucha historia». «Y muchos secretos», dijo Laura. «¿Te imaginas cuántas cosas habrán pasado aquí?» «No sé», dijo Marcos. «Pero me gustaría saberlo». Laura sacó su grabador de sonidos y lo encendió. Luego lo dejó sobre uno de los bancos intactos y dijo: «Si hay algún espíritu aquí presente, por favor, manifiéstate. Queremos comunicarnos contigo». «¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasó?» Marcos y Laura esperaron unos segundos, pero no oyeron nada. Solo el viento que entraba por las ventanas rotas y hacía temblar las vidrieras. «Parece que no hay nadie», dijo Marcos. «O no quieren hablar con nosotros». «Vamos a probar otra cosa», dijo Laura. «Vamos a recorrer la iglesia y a ver si notamos algo». «Vale», dijo Marcos. «Pero no nos separemos mucho». Laura asintió y cogió su linterna. Luego se dirigió hacia el lado izquierdo de la nave, donde había una puerta que ponía sacristía. Marcos hizo lo mismo,
pero hacia el lado derecho, donde había otra puerta que ponía confesionario. Laura abrió la puerta de la sacristía y entró en una pequeña habitación, donde había un armario, una mesa y una silla. En el armario había varias vestiduras sacerdotales, algunas con manchas de sangre. En la mesa había un cáliz, una patena y una hostia. Y en la silla había un esqueleto vestido con una sotana negra. «Dios mío», exclamó Laura. «¿Qué es esto?». Laura se acercó al esqueleto y vio que tenía un rosario entre las manos. También vio que tenía un agujero en el cráneo, como si le hubieran disparado. Laura sintió un nudo en el estómago y retrocedió. «Esto es horrible», dijo Laura. «¿Quién habrá hecho esto?». Laura cogió su cámara y le hizo una foto al esqueleto. Luego salió de la sacristía y cerró la puerta. Se dirigió hacia el altar mayor, buscando a Marcos. Marcos abrió la puerta del confesionario y entró en una pequeña cabina, donde había una rejilla, un banco y una cortina. En el banco había un libro, que parecía ser un diario. Marcos lo cogió y lo abrió por una página al azar. Leyó lo que ponía. 15 de abril de 1923. Hoy he cometido el peor pecado de mi vida. He matado al padre José, el párroco de esta iglesia. No pude soportar más sus abusos, sus amenazas, sus chantajes. Me tenía sometido desde que era un niño, me obligaba a hacer cosas horribles con él y con otros niños. Me decía que era la voluntad de Dios, que era su forma de purificarnos, que si no lo hacía nos condenaríamos al infierno. Pero yo sabía que era mentira, que era un monstruo, que no merecía vivir. Así que esta noche, cuando estaba rezando en la sacristía, le disparé por la nuca con una pistola que había robado del pueblo. Luego le quité el rosario y me lo puse yo, como un acto de rebeldía. Sé que he hecho mal, sé que he roto el 5.º mandamiento, sé que me he condenado al infierno. Pero no me arrepiento, me siento liberado, me siento vivo. Ahora solo me queda una cosa por hacer, confesarme. Voy a ir al confesionario y a contarle todo al padre Juan, el otro sacerdote de esta iglesia. Espero que me perdone, espero que me absuelva, espero que me dé la paz. Marcos sintió un escalofrío al leer aquellas palabras. No podía creer lo que acababa de leer. Esto es increíble, dijo Marcos. ¿Qué habrá pasado después? Marcos cogió su cámara y le hizo una foto al diario. Luego salió del confesionario y cerró la puerta. Se dirigió hacia el altar mayor, buscando a Laura. Laura y Marcos se encontraron frente al crucifijo y se miraron con asombro. ¿Has visto algo?, preguntó Laura. Sí, dijo Marcos. ¿Y tú? También, dijo Laura. Te lo cuento luego. Vale, dijo Marcos. Vamos a recoger el grabador y a salir de aquí. De acuerdo, dijo Laura. Esto me da muy mal rollo. Los dos se acercaron al banco donde habían dejado el grabador y lo cogieron. Luego se dirigieron a la puerta por la que habían entrado y la abrieron. Pero lo que vieron les heló la sangre. En lugar de ver el pasillo por el que habían entrado, vieron una pared de ladrillos, sin ninguna salida posible. ¿Qué?, exclamó Laura. ¿Cómo es posible? No puede ser, dijo Marcos. ¿Esto es una broma? Los dos se pusieron a golpear la pared con sus manos, esperando encontrar alguna grieta o algún hueco. Pero no hubo manera. Estaban atrapados. Y entonces oyeron una voz detrás de ellos. Una voz grave y profunda, que les dijo: Bienvenidos a mi iglesia. Espero que os guste mi historia. Porque ahora vais a formar parte de ella. Y con esto concluimos nuestro sobrecogedor viaje a través de las historias de terror que se esconden en las iglesias abandonadas. Esperamos que esta inmersión en el oscuro mundo de la fe perdida y los misterios olvidados haya despertado en ustedes una mezcla de asombro y temor. Recuerden, en las iglesias que alguna vez resonaron con los cánticos de los fieles,
se esconden secretos insondables y presencias que desafían toda explicación. Estos lugares sagrados ahora yacen en el olvido, pero sus historias perduran como susurros en la noche. Agradecemos su valentía por acompañarnos en este viaje y por explorar los rincones más oscuros de las iglesias abandonadas. Que estas historias permanezcan en sus mentes, recordándoles que la fe puede convertirse en obsesión y la devoción en desesperación.